Una placa de espesor D tiene una densidad volumétrica de carga ρ constante. Hallar la magnitud del campo eléctrico dentro de la placa en términos de X, la cual es la distancia medida desde el centro de la placa hasta la superficie exterior. El problema nos indica que tenemos una placa la cual tiene una carga positiva distribuida uniformemente, ya que la densidad volumétrica de carga es constante y positiva, y nos piden el campo dentro de la placa. Comenzamos a calcular el campo eléctrico aplicando la ley de Gauss, la cual está dada por la siguiente expresión. La integral sobre una superficie cerrada del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector normal unitario a la superficie es igual a la carga encerrada por la superficie entre epsilon sub 0. Podemos observar que el siguiente problema tiene una simetría y es posible aplicar la ley de Gauss. Procedamos entonces a dibujar una superficie gaussiana cerrada. En este caso, por la simetría del problema, podemos considerar un cilindro de tal manera que la mitad del cilindro quede centrado con el centro del espesor de la placa. Como la distancia del centro de la placa a la superficie es igual a X, entonces este cilindro va a tener una altura de 2x y con un área de la sección transversal que vamos a denominar A mayúscula. En este caso, la altura del cilindro debe ser menor al espesor de la placa, es decir, 2x menor al espesor D, es decir, para una distancia x menor que D entre 2. Ahora procedamos a dibujar las líneas del campo eléctrico y el vector normal unitario a la superficie gaussiana. Como la carga es positiva, las líneas de campo salen de la placa a ambos lados del centro de la placa y perpendiculares a este plano. Ahora observamos que esta superficie gaussiana se compone de tres partes: la tapa circular izquierda, la superficie lateral y la tapa circular derecha. Por lo tanto, vamos a dibujar un vector normal unitario a cada una de estas superficies. Y estos tres vectores los denotamos con las letras N1, N2 y N3 respectivamente. Una vez dibujados los vectores, procedamos a calcular la integral que se encuentra al lado izquierdo de esta igualdad. Debido a que nuestra superficie gaussiana se compone de tres partes, esta integral va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector normal unitario 1 por el diferencial de la superficie 1 más la integral sobre la superficie 2 del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector normal unitario 2 por el diferencial de la superficie 2 más la integral sobre la superficie 3 del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector normal unitario 3 por el diferencial de la superficie 3. Calculemos ahora el producto escalar de cada una de estas integrales. Y para ello, recordemos que el producto escalar de dos vectores A y B es igual a la magnitud del primer vector multiplicado por la magnitud del segundo vector y multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Al aplicar esta definición del producto escalar al producto escalar que se encuentra en la primera integral, tenemos que el vector campo eléctrico por el producto escalar del vector normal unitario a la superficie 1 es igual a la magnitud del campo eléctrico que denotamos por la letra E mayúscula y multiplicado por la magnitud del vector normal unitario 1
pero la magnitud de un vector normal unitario es igual a 1. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y si observamos el vector campo eléctrico y el vector normal unitario a la superficie 1, van en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, el producto escalar entre estos dos vectores es igual a la magnitud del campo eléctrico. Y de igual forma, para el vector campo eléctrico, por el producto escalar del vector normal unitario a la superficie 3, debido que estos dos vectores van en la misma dirección. Entonces, su producto escalar es igual a la magnitud del campo eléctrico. Ahora sustituimos estos valores en la primera y tercera integral. Por último, calculamos el producto escalar de la segunda integral. Y es igual a la magnitud del campo eléctrico que multiplica la magnitud del vector normal unitario de la superficie 3, el cual es igual a 1, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. En este caso observamos que el vector campo eléctrico es perpendicular al vector normal unitario de la superficie 2. Y por consiguiente el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo que este producto escalar es igual a 0. Y por lo tanto la integral de la superficie 2 es igual a 0. Ahora, para determinar cada una de estas integrales, consideremos lo siguiente. Debido a la simetría de la superficie gaussiana, las líneas de campo están a la misma distancia y por lo tanto la magnitud del campo eléctrico es constante y puede salir en cada una de estas integrales. Así, al resolver la integral del diferencial de superficie 1, obtenemos el área 1, y que es el área de la tapa circular del cilindro, el cual denotamos como A mayúscula. De igual manera, la integral sobre el diferencial de área de la superficie 3 es igual al área 3, la cual es también la superficie circular de la tapa del cilindro. Como ambas integrales son iguales, esto va a ser igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico por el área de la tapa circular del cilindro. Sustituimos este resultado en el lado izquierdo de esta expresión. Ahora procedamos a calcular la carga encerrada por la superficie gaussiana. Recordemos entonces que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga entre el volumen y que en este caso es constante. También tenemos que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y de esta expresión vamos a obtener la carga encerrada. Despejando, obtenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado, que es el volumen del cilindro gaussiano. Recordemos, si tenemos un cilindro de altura h y de área circular a, su volumen es igual a la altura por el área de la base circular. Y en este caso, la altura del cilindro es igual a 2x y el área de la base circular es igual a A. Por lo que el volumen encerrado es igual a la altura, que es 2x, que multiplica al área de la base circular. Entonces la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por 2x por A. Y este resultado lo sustituimos en el lado derecho de la igualdad, entre epsilon sub 0. Se observa que en ambos lados de la igualdad tenemos el factor común 2A, los cuales se cancelan.
Y nos queda que el campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga por la distancia x entre epsilon sub 0. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico para una distancia menor que el espesor de la placa es igual a esta cantidad.